La tragedia de Gabriela Ruiz, la novia obligada a casarse con su asesino, 1886, Michoacán. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La novia obligada a casarse con su asesino. 1886, Michoacán. Capítulo 1. En el corazón de Michoacán, donde las montañas se abrazan con los valles y el viento arrastra los secretos de generaciones olvidadas, existió un pueblo cuyo nombre ha sido borrado por el tiempo y por la vergüenza. Era el año de 1886, una época en la que México se debatía entre la tradición colonial que aún latía en sus venas y los intentos de modernización que el gobierno de Porfirio Díaz proclamaba desde la Ciudad de México. Pero en los pueblos remotos, en las comunidades apartadas de las grandes ciudades, las leyes escritas en los papeles oficiales se doblaban ante el poder de los hacendados, de los caciques locales, de aquellos hombres que habían heredado no solo las tierras, sino también el dominio sobre las vidas de quienes las habitaban. Este es un relato sobre una joven llamada Gabriela Ruiz. No fue una heroína de los libros de historia, no encabezó ninguna rebelión, no dejó escritos que los académicos puedan estudiar siglos después. Gabriela fue solo una muchacha de 17 años, hija de un carpintero y de una costurera, que vivía en un pueblo donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días y donde las calles de tierra se convertían en lodazales durante la temporada de lluvias. Su historia es la de miles de mujeres que quedaron atrapadas en un sistema legal y social diseñado no para protegerlas, sino para preservar el honor de las familias poderosas, para mantener el orden, para silenciar las voces que se atrevían a señalar la injusticia. El México de 1886 era un país de profundos contrastes. En la superficie, la nación avanzaba hacia la modernidad. El ferrocarril se extendía como una red de hierro que conectaba los rincones más distantes del territorio. Las ciudades más grandes comenzaban a iluminarse con electricidad. Los periódicos de la capital discutían sobre el positivismo, sobre el progreso científico, sobre la necesidad de dejar atrás el oscurantismo del pasado. Pero bajo esta fachada de modernización, persistían las estructuras sociales del virreinato. La Iglesia Católica mantenía una influencia enorme sobre la vida cotidiana de los mexicanos, especialmente en las zonas rurales. Las leyes de reforma habían intentado separar el poder eclesiástico del poder civil, pero en los pueblos pequeños, el párroco seguía siendo una autoridad moral indiscutible, un intermediario entre Dios y los hombres, un juez de las almas y de las acciones terrenales. Las mujeres en particular vivían bajo un código moral implacable. La virginidad antes del matrimonio no era simplemente una virtud deseable, era la base misma del valor de una mujer en la sociedad. Una joven que perdiera su honor, ya fuera por voluntad propia o por la violencia de otro, quedaba marcada para siempre. Su familia cargaba con la deshonra. Sus oportunidades de matrimonio, que ya eran limitadas por las convenciones sociales y económicas, se desvanecían por completo.
En una sociedad donde el matrimonio era prácticamente la única vía de subsistencia económica para una mujer de clase baja o media, perder el honor significaba perder el futuro. Existía, sin embargo, una ley que ofrecía una salida a esta situación, una salida que no estaba diseñada para proteger a la víctima, sino para restaurar el orden social perturbado. El Código Penal del Estado de Michoacán, al igual que muchos códigos penales de la época en toda América Latina, contenía una disposición que permitía a un hombre acusado de violación evadir la cárcel si se casaba con su víctima. La lógica detrás de esta legislación era retorcida pero clara. El matrimonio restauraba el honor de la mujer deshonrada. Al convertirse en esposa legítima del hombre que la había violado, ella recuperaba su lugar en la sociedad. El crimen quedaba borrado, no porque se hiciera justicia, sino porque el daño supuestamente quedaba reparado. Para las autoridades de la época, esta solución tenía múltiples ventajas. Evitaba el escándalo público de un juicio por violación, que manchaba la reputación no solo de la víctima, sino de toda su familia. Mantenía la paz social al no encarcelar a hombres que, en muchos casos, pertenecían a familias prominentes. Y lo más importante, reforzaba el concepto de que la virginidad de una mujer era una propiedad, un bien que, una vez dañado, podía ser adquirido permanentemente por quien lo había dañado. Gabriela Ruiz creció en este mundo. Su padre, Tomás Ruiz, era un carpintero respetado en el pueblo. No era rico, pero sus manos sabían crear belleza de la madera ordinaria. Construía los ataúdes en los que el pueblo enterraba a sus muertos. Tallaba los muebles que decoraban las casas modestas de los comerciantes locales. Reparaba las puertas de la iglesia cuando el tiempo y el uso las deterioraban. Era un hombre callado, profundamente religioso, que asistía a la misa cada domingo sin falta y que criaba a sus hijos bajo los principios estrictos de la fe católica y del trabajo honrado. La madre de Gabriela, María del Carmen, era costurera. Sus dedos, endurecidos por años de empujar agujas a través de telas ásperas, creaban los vestidos sencillos que las mujeres del pueblo usaban para las ocasiones especiales: los bautizos, las primeras comuniones, las bodas. Conocía los secretos de cada familia porque conocía las medidas de sus cuerpos, porque escuchaba las conversaciones mientras ellas se probaban los vestidos en el pequeño cuarto trasero de la casa que servía como taller. Era una mujer piadosa, devota de la Virgen de Guadalupe, que rezaba el rosario cada noche y que había enseñado a sus hijas a valorar la pureza por encima de todo. Gabriela era la mayor de 4 hermanos. Tenía 2 hermanas menores, Ana y Lucía, de 15 y 12 años, y un hermano pequeño, José, de apenas 8 años. Era una muchacha de belleza modesta, con el cabello oscuro que heredó de su madre y los ojos castaños de su padre. No era particularmente alta ni particularmente robusta, pero tenía esa gracia natural que poseen algunas mujeres jóvenes, un movimiento fluido al caminar, una sonrisa tímida que iluminaba su rostro cuando alguien le dirigía la palabra. Había crecido ayudando a su madre con la costura. Desde los 8 años aprendió a hacer puntadas rectas, a coser botones, a remendar las ropas gastadas de la familia. A los 12 ya podía bordar las iniciales en los pañuelos que su madre vendía a las señoras del pueblo. A los 15 confeccionaba vestidos completos bajo la supervisión atenta de María del Carmen. Era un trabajo silencioso, repetitivo, que se realizaba a la luz mortecina de las velas de sebo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas. Los domingos, Gabriela asistía a la misa matutina con toda su familia. Se sentaban en uno de los bancos del fondo de la iglesia, porque los asientos del frente estaban reservados para las familias más prominentes del pueblo. Ahí,
En ese espacio sagrado de paredes encaladas y santos de madera pintada, Gabriela escuchaba los sermones del padre Miguel, un sacerdote de 60 años que llevaba 3 décadas administrando los sacramentos en ese pueblo. Aprendió sobre el pecado y la virtud, sobre el cielo y el infierno, sobre la importancia de la obediencia y de la pureza. La vida de Gabriela transcurría en una rutina predecible y modesta. No esperaba grandes acontecimientos. Como la mayoría de las jóvenes de su condición social, su futuro estaba trazado con claridad. Eventualmente, un joven decente, quizás el hijo de un comerciante o de otro artesano, pediría su mano a sus padres. Habría un noviazgo supervisado, conversaciones breves en la sala de la casa bajo la mirada vigilante de su madre. Después vendría el matrimonio, la bendición del padre Miguel, y una vida dedicada a criar hijos y a mantener un hogar humilde pero digno. Pero el destino tiene formas crueles de romper los planes más sencillos. Capítulo 2. El hombre que destruyó la vida de Gabriela Ruiz se llamaba Fernando Ibarra. Era el hijo único de don Octavio Ibarra, el presidente municipal del pueblo, un cargo que en aquella época no se ganaba mediante elecciones democráticas, sino a través de los nombramientos del gobernador estatal, quien a su vez debía su posición al favor del gobierno de Porfirio Díaz. Don Octavio era un hombre de 52 años, dueño de extensas tierras en los alrededores del pueblo, propietario de la única tienda grande que vendía productos importados de la Ciudad de México, y miembro destacado del pequeño círculo de poder local que incluía al juez, al comandante de la Guardia Rural y al mismo padre Miguel. Fernando Ibarra tenía 23 años en 1886. Había sido enviado a la Ciudad de México a los 18 para estudiar leyes en el Colegio de San Ildefonso, pero había regresado 2 años después sin haber completado su formación. Los rumores en el pueblo sugerían que había sido expulsado por conducta impropia, aunque nadie se atrevía a hablar de ello abiertamente. Don Octavio nunca confirmó ni desmintió estas habladurías. Simplemente instaló a su hijo en una oficina anexa a la presidencia municipal, donde supuestamente Fernando lo ayudaba con asuntos administrativos. Quienes conocían a Fernando describían a un joven arrogante, acostumbrado a obtener lo que deseaba sin enfrentar consecuencias. Era apuesto, según los estándares de la época, alto, de complexión atlética, con el bigote cuidadosamente recortado que estaba de moda entre los hombres de cierto nivel social. Vestía con elegancia, usando trajes que se hacía confeccionar con telas traídas de la capital. Montaba a caballo con la confianza de quien ha crecido dominando animales y terrenos, y poseía esa seguridad inquietante de los hombres que saben que las leyes no los alcanzarán, que las normas sociales se doblarán ante su apellido y ante el poder de su padre. La familia Ibarra vivía en una casa grande en la plaza principal del pueblo, una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado y un patio interior donde crecían naranjos y limoneros. Tenían sirvientes que limpiaban, cocinaban y cuidaban del jardín. La madre de Fernando, doña Esperanza, era una mujer piadosa que dedicaba sus días a las obras de caridad organizadas por la iglesia, aunque su caridad parecía extenderse solo a quienes no amenazaban el orden social establecido. El pueblo en sí era pequeño, quizás 2000 habitantes en total, contando a las familias que vivían en las rancherías dispersas en las colinas circundantes. La plaza principal estaba dominada por la iglesia en un lado y por el edificio de la presidencia municipal en el otro. Había una calle principal donde se concentraban los comercios, la tienda de don Octavio, una panadería, una herrería, un estanco de tabaco y algunas pequeñas tiendas que vendían productos básicos. Las calles laterales eran de tierra, bordeadas por casas de adobe, con techos de tejas rojas.
Más allá del núcleo del pueblo se extendían los campos de maíz y frijol que la mayoría de las familias cultivaban para subsistir. No había telégrafo en el pueblo. Las noticias del exterior llegaban con retraso de semanas o meses, traídas por los viajeros o por los comerciantes que iban a la ciudad más cercana a comprar mercancías. La mayoría de los habitantes no sabía leer ni escribir. La escuela del pueblo enseñaba apenas las letras básicas a los niños, que podían permitirse dejar de trabajar en los campos durante unas horas al día. Era un mundo cerrado, autosuficiente en muchos sentidos, donde todos se conocían y donde los secretos eran imposibles de guardar, aunque se fingiera no saberlos. En este contexto, un hombre como Fernando Ibarra tenía un poder desproporcionado, no solo por el dinero o las tierras de su familia, sino por su capacidad de influir en las decisiones que afectaban la vida cotidiana de los habitantes. Un campesino que necesitara resolver un problema de linderos con su vecino debía acudir a la presidencia municipal, donde Fernando podría estar presente durante la audiencia. Un comerciante que quisiera obtener un permiso para establecer un nuevo negocio debía negociar con don Octavio, pero a menudo era Fernando quien manejaba estos trámites. La Guardia Rural, compuesta por apenas una docena de hombres mal armados y peor pagados, respondía a las órdenes del presidente municipal. Gabriela Ruiz y Fernando Ibarra vivían en el mismo pueblo, pero habitaban mundos completamente diferentes. Ella había visto a Fernando en las misas dominicales, donde la familia Ibarra ocupaba el banco del frente, a pocos metros del altar. Lo había visto cabalgando por la plaza principal, levantando polvo con su caballo negro. Lo había visto entrando y saliendo de la presidencia municipal, siempre vestido con sus trajes finos, siempre rodeado de esa aura de importancia que los hombres poderosos proyectan sin esfuerzo. Pero Fernando nunca había reparado en Gabriela. Para él, ella era invisible, solo otra muchacha más del pueblo, sin belleza extraordinaria, sin dote que ofrecerle, sin ningún atractivo que capturara su atención. Gabriela era, en la clasificación social que Fernando había interiorizado desde niño, una persona sin relevancia, alguien que existía simplemente para servir a quienes como él ocupaban los niveles superiores de la jerarquía social. El primer contacto directo entre Gabriela y Fernando ocurrió el 12 de marzo de 1886. María del Carmen había recibido un encargo de doña Esperanza para confeccionar unos manteles bordados para la mesa del comedor de la casa Ibarra. Era un trabajo importante, que podría pagar el equivalente a un mes de ingresos modestos. Doña Esperanza había especificado que quería un patrón particular de flores y pájaros bordados en las esquinas, usando hilos de colores que ella misma proporcionaría. María del Carmen trabajó en los manteles durante 2 semanas, dedicando sus mejores habilidades a cada puntada. Gabriela la ayudó con algunos de los bordados menos complicados, bajo la supervisión constante de su madre. Cuando los manteles estuvieron terminados, María del Carmen los dobló cuidadosamente y los envolvió en papel de estraza. Le pidió a Gabriela que los llevara a la casa de los Ibarra, porque ella tenía que atender a otra clienta que había llegado esa mañana para probarse un vestido. Gabriela salió de su casa al mediodía, caminando por las calles polvorientas con el paquete de manteles bajo el brazo. Era un día caluroso de principios de primavera. El sol caía implacable sobre el pueblo. Las calles estaban casi vacías, porque la mayoría de la gente buscaba refugio en la sombra de sus casas durante las horas más calientes del día. Cuando llegó a la casa de los Ibarra, tocó con timidez la puerta principal. Una sirvienta mayor le abrió y la hizo pasar al vestíbulo fresco y oscuro. Le dijo que esperara mientras iba a buscar a doña Esperanza.
Gabriela se quedó de pie en el vestíbulo, sin atreverse a sentarse en ninguno de los muebles elegantes que decoraban el espacio, sosteniendo el paquete contra su pecho, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda bajo el vestido de algodón que llevaba. Pero quien bajó por la escalera no fue doña Esperanza, fue Fernando Ibarra. Vestía ropa de montar, como si acabara de regresar de un paseo. Llevaba las botas todavía manchadas de polvo del camino. Cuando vio a Gabriela en el vestíbulo, se detuvo a medio camino de la escalera y la observó con una expresión que ella no supo interpretar en ese momento. «¿Qué traes ahí?», preguntó Fernando, descendiendo los escalones restantes con pasos lentos y deliberados. Gabriela bajó la mirada, como le habían enseñado a hacer cuando hablaba con personas de mayor rango social. «Son los manteles que mi madre bordó para doña Esperanza, señor», respondió con voz baja. Fernando se acercó y extendió la mano. «Déjame verlos», ordenó. Gabriela le entregó el paquete. Fernando lo desenvolvió allí mismo en el vestíbulo, desdoblando los manteles para examinar el trabajo. Sus dedos tocaron la tela con la familiaridad de quien está acostumbrado a poseer cosas bellas. «Dile a tu madre que el trabajo es aceptable», dijo finalmente, volviendo a doblar los manteles sin mucho cuidado. «La sirvienta le pagará en unos días». Gabriela asintió y dio un paso hacia la puerta, ansiosa por salir de aquella casa donde no se sentía cómoda. Pero Fernando habló de nuevo. «¿Cómo te llamas?». Ella se volvió lentamente, manteniendo los ojos bajos. «Gabriela Ruiz, señor». «Gabriela», repitió Fernando, como si estuviera probando el nombre en su boca. «La hija del carpintero». «Sí, señor». Hubo un momento de silencio. Gabriela sentía la mirada de Fernando sobre ella, un peso físico que la hacía querer encogerse, hacerse más pequeña, desaparecer. «Puedes irte», dijo Fernando finalmente, con un tono que sonaba más a despedida que a permiso. Gabriela salió de la casa tan rápido como pudo sin correr. No miró atrás, no pensó más en ese encuentro, al menos no conscientemente. Para ella, había sido solo un momento incómodo, el tipo de interacción breve y desigual que las personas de su clase social experimentaban regularmente cuando trataban con las familias poderosas. Pero para Fernando Ibarra, algo había cambiado. Había notado a Gabriela, y cuando un hombre como Fernando notaba a una muchacha pobre e indefensa, las consecuencias podían ser devastadoras. Capítulo 3. Los siguientes meses transcurrieron con una normalidad engañosa. Gabriela continuó con sus rutinas habituales. Ayudaba a su madre con la costura, cuidaba de sus hermanos menores, asistía a la misa dominical, compraba los víveres necesarios en el mercado que se instalaba los jueves en la plaza principal. Su vida mantenía el ritmo tranquilo y predecible de siempre, pero Fernando Ibarra había comenzado a aparecer con más frecuencia en los lugares donde Gabriela se encontraba. Al principio, parecían encuentros casuales. Gabriela iba al mercado, y al voltear una esquina, se topaba con Fernando montado en su caballo, observando los puestos de frutas y verduras. Ella caminaba por la calle principal después de entregar un encargo de su madre, y él salía justo en ese momento del edificio de la presidencia municipal, encendiendo un cigarro con movimientos pausados. Gabriela notaba estas coincidencias, pero no las interpretaba como algo amenazante. En un pueblo pequeño, era normal cruzarse con las mismas personas repetidamente. Y Fernando nunca le dirigía la palabra en estos encuentros. Simplemente la miraba, con una expresión que ella no alcanzaba a descifrar, antes de seguir su camino. María del Carmen también notó algo extraño. En varias ocasiones, mientras trabajaba en su taller de costura, había visto a Fernando Ibarra pasar lentamente frente a su casa. No era un camino que los Ibarra frecuentaran normalmente. Su casa estaba en la dirección opuesta. No había ningún negocio en esa calle que pudiera interesarle a alguien de su posición social.
Pero ahí estaba, caminando o cabalgando despacio, con la mirada dirigida hacia las ventanas del taller. Una tarde de junio, María del Carmen le mencionó esto a su esposo. «Tomás, he visto al hijo de don Octavio pasar por nuestra calle varias veces en las últimas semanas. Me parece extraño». Tomás levantó la vista del bloque de madera que estaba tallando. «¿Y qué quieres que haga yo? No puedo prohibirle a un Ibarra que camine por las calles del pueblo». «No digo que hagas nada, solo me parece raro. ¿Por qué pasaría por aquí? No hay nada que pueda interesarle». Tomás frunció el ceño, considerando las palabras de su esposa. «Quizás solo está dando un paseo. Los ricos tienen tiempo para esas cosas». Pero María del Carmen no quedó tranquila. Esa noche, después de que los niños se durmieran, le dijo a Gabriela que tuviera cuidado cuando saliera sola a la calle. No le explicó por qué, solo le hizo prometer que siempre iría acompañada de una de sus hermanas cuando tuviera que hacer mandados. Gabriela prometió, aunque no entendía del todo la preocupación de su madre. Era obediente por naturaleza y por educación. Si su madre le pedía que no saliera sola, no lo haría. Pero el destino, o la determinación de Fernando Ibarra, encontró la manera de romper esa protección. El 18 de agosto de 1886 fue el día de la fiesta patronal del pueblo, dedicada a la Virgen de la Asunción. Era una de las celebraciones más importantes del año. Se celebraba una misa solemne por la mañana, seguida de una procesión por las calles principales donde los hombres cargaban la imagen de la Virgen mientras las mujeres cantaban alabanzas. Por la tarde se instalaban puestos de comida en la plaza, se organizaban juegos para los niños y por la noche había música y baile para los jóvenes. La familia Ruiz asistió a todas las actividades del día. Tomás había contribuido a la construcción del anda donde se transportaría la imagen de la Virgen. María del Carmen había cosido el nuevo manto que cubriría la imagen durante la procesión. Gabriela y sus hermanas se habían puesto sus mejores vestidos, los que guardaban para las ocasiones especiales, hechos por su madre con tela sencilla pero limpia y bien planchada. La procesión fue larga y solemne. El sol de agosto caía implacable sobre los fieles que caminaban detrás de la imagen, rezando el rosario en voz alta. Gabriela caminaba entre su madre y sus hermanas, sintiendo cómo el sudor le empapaba la espalda del vestido, concentrándose en las oraciones que todos recitaban al unísono. Cuando la procesión terminó y la imagen de la Virgen fue devuelta al altar de la iglesia, la multitud se dispersó hacia la plaza donde los puestos de comida ya estaban preparados. El aroma de los tamales, del mole, de las frutas en almíbar llenaba el aire. Los niños corrían entre los adultos, emocionados por los dulces y los juguetes que se vendían en algunos puestos. Gabriela estaba ayudando a su madre a vigilar a José, su hermano pequeño, que quería escaparse a ver los juegos que se organizaban en un extremo de la plaza. Ana y Lucía se habían alejado un poco, mirando los listones de colores que una vendedora ambulante exhibía en una manta extendida en el suelo. Fue María del Carmen quien tuvo que atender una emergencia menor. Una de las vecinas, doña Remedios, se acercó corriendo con su hija pequeña en brazos. La niña se había caído y se había raspado la rodilla profundamente. Sangre manchaba su vestido blanco. Doña Remedios le pidió a María del Carmen que la acompañara a su casa, que estaba cerca de la plaza, para limpiar y vendar la herida. María del Carmen era conocida en el pueblo por sus conocimientos de primeros auxilios y remedios caseros. «Gabriela, cuida de tus hermanos», le dijo María del Carmen antes de alejarse apresuradamente con doña Remedios. «No te muevas de la plaza. Volveré en unos minutos». Gabriela asintió y tomó la mano de José, que protestaba porque quería ver a los tragafuegos que acababan de comenzar su espectáculo.
Miró a su alrededor, buscando a Ana y Lucía con la vista. Las vio todavía junto a la vendedora de listones, examinando las telas brillantes con expresiones de fascinación. Pero José era insistente. Tiraba de la mano de Gabriela, señalando hacia los tragafuegos, rogándole que lo llevara a verlos más de cerca. «Por favor, Gabriela, solo un momento. Mamá no tarda, por favor». Gabriela dudó. Los tragafuegos estaban en el extremo opuesto de la plaza, bastante lejos de donde estaban Ana y Lucía, pero la plaza estaba llena de gente. Estarían seguros, y sería solo un momento, el tiempo de ver la actuación y regresar antes de que su madre volviera. «Está bien», le dijo finalmente a José, «pero solo vemos la actuación y regresamos de inmediato». Tomaron las manos y caminaron entre la multitud hacia los tragafuegos. Había un círculo de espectadores alrededor de los artistas, la mayoría niños y jóvenes. Gabriela y José se unieron al círculo, observando cómo los hombres lanzaban antorchas al aire y las atrapaban con la boca, extinguiendo las llamas con una técnica que parecía imposible. Gabriela estaba tan concentrada en vigilar a José, asegurándose de que no se acercara demasiado a los tragafuegos, que no notó cuando alguien se colocó detrás de ella. No sintió la presencia hasta que una voz masculina habló muy cerca de su oído. «Es un buen espectáculo, ¿verdad?». Gabriela se sobresaltó y se volvió. Fernando Ibarra estaba allí, tan cerca que ella pudo oler el tabaco y el agua de colonia que usaba. Vestía un traje oscuro, elegante incluso para los estándares de la fiesta. Sostenía un cigarro entre los dedos de una mano. «Señor Ibarra», murmuró Gabriela, dando un paso atrás instintivamente. Fernando sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene ventaja, que sabe que la otra persona no puede escapar sin causar una escena. «¿Dónde está tu madre, Gabriela?» «Fue a ayudar a una vecina. Volverá pronto». «Ah, qué lástima. Quería saludarla. Tu familia hace un trabajo excelente. Los manteles que bordó para mi madre fueron muy apreciados». «Gracias, señor». José tiraba de la manga de Gabriela, queriendo seguir viendo el espectáculo, pero Gabriela sentía la necesidad urgente de alejarse, de volver al lugar donde había dejado a sus hermanas, de esperar ahí a que su madre regresara. «Disculpe, señor Ibarra, debo regresar con mis hermanas». Comenzó a alejarse, tirando suavemente de José. Pero Fernando dio un paso lateral, bloqueándole el camino sin ser obvio al respecto. «No hay prisa. La fiesta acaba de comenzar. Tu hermano está disfrutando del espectáculo». Gabriela no sabía qué responder. No quería ser grosera. Había sido educada para respetar a las personas de mayor rango social, para ser cortés, para no causar problemas. Pero sentía una incomodidad creciente en el pecho, una sensación de alarma que no podía nombrar. «Sí, señor, pero mi madre me pidió que no me alejara de la plaza». «Estamos en la plaza», señaló Fernando, haciendo un gesto amplio con la mano que sostenía el cigarro. «No te has ido a ningún lado». La conversación continuó por unos minutos más. Un intercambio incómodo y desigual en el que Fernando hacía preguntas triviales y Gabriela respondía con frases breves, buscando constantemente una oportunidad para retirarse sin parecer descortés. Finalmente, Fernando pareció aburrirse del juego. «Bueno, no quiero retrasarte más. Disfruta de la fiesta, Gabriela». Se alejó entre la multitud, desapareciendo en la dirección de los puestos de comida. Gabriela respiró con alivio y regresó rápidamente con José al lugar donde había dejado a sus hermanas. Ana y Lucía estaban todavía allí, ahora probándose algunos de los listones en el cabello, riéndose entre ellas. Cuando María del Carmen regresó unos minutos después, encontró a sus 4 hijos juntos, aparentemente tranquilos. No notó la palidez en el rostro de Gabriela.
No percibió la tensión en sus hombros, y Gabriela no le contó sobre el encuentro con Fernando Ibarra. No sabía cómo explicar la incomodidad que había sentido. No quería preocupar a su madre sin una razón clara. Después de todo, Fernando solo le había hablado. No había hecho nada inapropiado, al menos no en el sentido obvio. Era solo una conversación. Pero esa noche, mientras yacía en el catre que compartía con sus hermanas, Gabriela no pudo dormir. Seguía sintiendo la presencia de Fernando detrás de ella, el sonido de su voz cerca de su oído, la manera en que la había mirado, como si fuera algo que pudiera tomarse cuando se le antojara. Capítulo 4. Septiembre llegó con las lluvias. El cielo se cubría de nubes densas cada tarde y el agua caía en cortinas pesadas que convertían las calles de tierra en ríos de lodo. Los campesinos celebraban la lluvia porque sus cultivos la necesitaban, pero la vida cotidiana en el pueblo se complicaba. Las mujeres colgaban la ropa lavada dentro de las casas, donde tardaba días en secarse. Los niños jugaban en los charcos, regresando a casa cubiertos de barro. Y las personas que tenían que salir de sus casas lo hacían envueltas en rebozos y sombreros de palma, tratando inútilmente de mantenerse secas. Gabriela continuaba ayudando a su madre con la costura. El trabajo no disminuía con las lluvias. Al contrario, algunas familias aprovechaban las tardes lluviosas para quedarse en casa y pensar en la ropa que necesitaban para el invierno que se acercaba. María del Carmen tenía encargos de vestidos, de camisas para los hombres, de ropa interior que había que coser a mano con puntadas pequeñas y apretadas. Fernando Ibarra seguía apareciendo en los lugares donde Gabriela estaba, pero ahora lo hacía con más descaro. Ya no fingía que eran encuentros casuales. Cuando Gabriela iba al mercado acompañada de Ana, Fernando se detenía a hablar con ellas, preguntándoles qué habían comprado, comentando sobre el clima, sonriendo de esa manera que hacía que Gabriela quisiera alejarse. Cuando Gabriela salía de la iglesia después de la misa dominical, Fernando estaba esperando en la plaza, apoyado contra la pared del edificio municipal, observando a la multitud que se dispersaba, pero con la mirada fija en ella. María del Carmen comenzó a preocuparse seriamente. Una tarde de septiembre, después de que Gabriela regresara del mercado con Ana, se sentó con su hija en el taller de costura mientras las hermanas menores jugaban afuera bajo la lluvia. «Gabriela, ¿el hijo de don Octavio te ha hablado alguna vez?» Gabriela bajó la vista hacia la tela que estaba cosiendo. «A veces me saluda, mamá, solo por cortesía». «¿Solo por cortesía?» María del Carmen dejó la aguja sobre la mesa y miró fijamente a su hija. «He escuchado comentarios en el pueblo. Dicen que Fernando Ibarra te busca». «No me busca, mamá. Simplemente nos encontramos a veces. El pueblo es pequeño». «Escúchame bien, Gabriela». La voz de María del Carmen se volvió severa, teñida de miedo. «Los hombres como Fernando Ibarra no buscan a muchachas como tú para nada bueno. Tú no eres de su clase. Si te está prestando atención, no es porque quiera cortejarte honradamente. ¿Me entiendes?» Gabriela sintió cómo el calor le subía a las mejillas. Entendía lo que su madre estaba insinuando, aunque las palabras exactas no se pronunciaran. «No he hecho nada para alentarlo, mamá. Ni siquiera le hablo más de lo necesario». «Lo sé, hija. No te estoy culpando. Pero tienes que ser más cuidadosa. No salgas sola, nunca. Si ves a Fernando Ibarra, aléjate de inmediato. No te detengas a saludarlo por cortesía. La cortesía no te protegerá si él decide que te quiere». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Gabriela. «No salgas sola, aléjate. La cortesía no te protegerá.
Era la primera vez que su madre hablaba tan directamente sobre los peligros que enfrentaban las mujeres, sobre el hecho de que la virtud y la obediencia no siempre eran suficientes para mantenerse a salvo en un mundo donde algunos hombres creían tener derecho sobre los cuerpos de las mujeres que consideraban inferiores. Gabriela intentó seguir los consejos de su madre. Dejó de ir al mercado, enviando a Ana en su lugar. Cuando tenía que salir de la casa para entregar trabajos de costura, esperaba hasta que su padre pudiera acompañarla. Los domingos se quedaba pegada a su familia durante toda la misa y salía de la iglesia rodeada de sus padres y hermanos, sin dar oportunidad para que Fernando se le acercara. Pero Fernando era paciente y tenía recursos que Gabriela no podía imaginar. El 28 de septiembre, un martes lluvioso por la tarde, tocaron a la puerta de la casa de los Ruiz. María del Carmen abrió y encontró a una sirvienta de la casa Ibarra, una mujer joven llamada Petra, a quien conocía de vista. «Buenas tardes, doña María del Carmen. Doña Esperanza la manda llamar. Necesita hablar con usted urgentemente sobre un encargo especial». María del Carmen frunció el ceño. Era inusual que doña Esperanza mandara llamar a alguien. Normalmente las clientas venían al taller o enviaban una nota con los detalles del encargo. «¿No puede venir ella aquí? Está lloviendo mucho. Doña Esperanza está enferma, guardando cama. Por eso necesita que usted vaya a la casa. Dice que es urgente. Necesita unos vestidos para un viaje que hará la próxima semana». María del Carmen dudó. Miró hacia el interior de la casa, donde Gabriela estaba cosiendo junto a la ventana y las niñas jugaban en un rincón. «Está bien, iré en un momento. Déjame tomar mi rebozo y mis cosas». Petra asintió y esperó en la puerta mientras María del Carmen se preparaba. Cuando estaba lista le dijo a Gabriela: «Voy a la casa de los Ibarra. Doña Esperanza necesita hablar conmigo sobre un encargo. Cuida de tus hermanas. Tu padre está en el taller del fondo trabajando. Si necesitas algo, llámalo». Gabriela asintió. «Sí, mamá. Ten cuidado con el lodo». María del Carmen salió de la casa siguiendo a Petra, cubriéndose la cabeza con el rebozo mientras la lluvia caía con fuerza. Las dos mujeres caminaron rápidamente por las calles embarradas hacia la plaza principal. Pero cuando llegaron a la casa de los Ibarra, Petra abrió la puerta y le hizo señas a María del Carmen para que entrara. «Espere aquí en el vestíbulo. Voy a avisar a doña Esperanza que llegó». Petra subió las escaleras y desapareció en el piso superior. María del Carmen esperó, escurriendo agua sobre el piso de mosaicos, sintiendo frío a pesar del calor húmedo que reinaba afuera. Pasaron los minutos. Petra no regresaba. María del Carmen comenzó a sentirse incómoda. Estaba a punto de llamar cuando escuchó pasos en la escalera. Pero no era Petra quien bajaba, era doña Esperanza en persona, vestida con un elegante traje de casa, sin ninguna señal de enfermedad. «¿Doña Esperanza? Pensé que estaba enferma». La expresión de doña Esperanza era fría, casi hostil. «No estoy enferma, y no la mandé llamar. Mi hijo Fernando le pidió a Petra que la trajera aquí». María del Carmen sintió cómo el miedo le apretaba el estómago. «¿Su hijo? ¿Para qué me quiere?» «No tengo idea, y no me interesa. Fernando hace lo que quiere, siempre lo ha hecho». Doña Esperanza se dio la vuelta y subió las escaleras de nuevo, dejando a María del Carmen sola en el vestíbulo. Un momento después, Fernando Ibarra apareció desde una puerta lateral. Sonreía. «Gracias por venir, doña María del Carmen». «Señor Ibarra, hubo un malentendido. Pensé que su madre me había llamado para un encargo». «Sí, fue un pequeño engaño, pero necesitaba hablar con usted y sabía que no vendría si la invitación venía de mí». María del Carmen dio un paso hacia la puerta. «No tengo nada que hablar con usted. Con permiso».
Espere. La voz de Fernando se endureció. Esto le conviene escucharlo. Se trata de su hija Gabriela. María del Carmen se detuvo, aunque cada instinto le gritaba que saliera corriendo de esa casa. ¿Qué pasa con mi hija? Fernando se acercó, invadiendo el espacio personal de María del Carmen con una confianza que ella encontraba repulsiva. Me gusta su hija. Quiero cortejarla, con su permiso, por supuesto. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del vestíbulo. María del Carmen sintió cómo la indignación se mezclaba con el terror. Mi hija no es para usted, señor Ibarra. Ella es una muchacha decente de una familia humilde. Usted debe buscar esposa entre las señoritas de su propia clase. Fernando rió, un sonido desagradable. ¿Quién habló de matrimonio? Solo quiero conocerla mejor, pasar tiempo con ella. Estoy seguro de que podemos llegar a un arreglo beneficioso para todos. La implicación era clara y repugnante. María del Carmen sintió cómo la furia se apoderaba de ella, superando el miedo. Mi hija no está a la venta, señor Ibarra, y le agradecería que dejara de buscarla, de seguirla, de hacerla sentir incómoda. Somos gente pobre pero honrada. No permitiré que usted arruine la reputación de Gabriela. La sonrisa de Fernando se desvaneció. Su expresión se volvió dura, amenazante. Cuidado con su lengua, doña María del Carmen. No olvide quién es mi padre. Una palabra suya y su esposo puede perder todos sus clientes. ¿Quién comprará muebles del carpintero que insultó a la familia del presidente municipal? No me importa. Mi hija vale más que cualquier negocio. María del Carmen salió de la casa antes de que Fernando pudiera detenerla. Caminó rápidamente bajo la lluvia, temblando de rabia y miedo, regresando a su casa lo más rápido que el lodo de las calles le permitía. Cuando llegó, entró directamente al taller donde Tomás estaba trabajando. Le contó todo: la trampa, la propuesta obscena de Fernando, las amenazas. Tomás escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando María del Carmen terminó, él dejó las herramientas y se sentó pesadamente en un banco. Esto es muy peligroso, dijo finalmente. Los Ibarra pueden destruirnos. ¿Y qué propones? ¿Que le entreguemos a Gabriela como si fuera una res? No, nunca. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos enfrentarnos directamente a ellos. Necesitamos proteger a Gabriela sin provocar a Fernando más de lo necesario. Esa noche, los padres de Gabriela le contaron sobre la conversación con Fernando. Vieron cómo el terror se apoderaba del rostro de su hija. Gabriela lloró, aferrada a su madre, repitiendo que ella no había hecho nada para alentar esa atención, que solo quería que la dejaran en paz. Tomás y María del Carmen tomaron decisiones inmediatas. Gabriela no saldría de la casa para nada, sus hermanas tampoco, por si acaso. María del Carmen rechazaría cualquier encargo que viniera de las familias cercanas a los Ibarra. Y Tomás hablaría discretamente con el padre Miguel, esperando que el sacerdote pudiera interceder, que pudiera hacer entrar en razón a Fernando o al menos usar su influencia moral para proteger a Gabriela. Pero ninguno de ellos podía imaginar hasta qué punto Fernando Ibarra estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería. Capítulo 5. El padre Miguel era un hombre de 60 años que había dedicado su vida a la iglesia. Había llegado a ese pueblo 3 décadas atrás, un sacerdote joven, lleno de ideales sobre salvar almas y guiar a su rebaño por el camino de la rectitud. Los años lo habían hecho más pragmático. Había aprendido que la iglesia sobrevivía no solo por la fe, sino por su capacidad de mantener buenas relaciones con los poderosos. Los Ibarra donaban dinero para las reparaciones del templo, financiaban las festividades religiosas, asistían a la misa del frente visibles para todos, recordándole al pueblo que ellos eran los pilares de la comunidad.
Cuando Tomás Ruiz llegó a la casa parroquial una tarde de octubre, el padre Miguel lo recibió en su pequeño estudio, una habitación modesta con estantes llenos de libros religiosos y un crucifijo grande colgado en la pared. «Padre, necesito su ayuda», comenzó Tomás, con el sombrero entre las manos. El padre Miguel lo escuchó mientras Tomás le contaba sobre el acoso de Fernando hacia Gabriela, sobre las propuestas indecentes, sobre las amenazas. El sacerdote escuchaba con expresión grave, asintiendo ocasionalmente, pero sin interrumpir. Cuando Tomás terminó, hubo un largo silencio. «Es una situación muy delicada», dijo finalmente el padre Miguel. «Fernando Ibarra es un joven difícil. Lo he visto crecer. Tiene el temperamento de su padre, y su padre es un hombre que no acepta oposición. Pero usted es sacerdote, tiene autoridad moral, puede hablarle sobre el pecado, sobre respetar a las mujeres virtuosas». El padre Miguel suspiró. «Puedo hablarle, pero no puedo garantizar que me escuche, y si lo hago enojar, las consecuencias pueden ser graves, no solo para tu familia, Tomás, sino para la iglesia misma. Los Ibarra pueden retirar su apoyo, pueden influir en otras familias para que hagan lo mismo». Tomás sintió cómo la desesperación se apoderaba de él. «¿Entonces no hará nada? ¿Dejará que ese hombre arruine a mi hija?» «No dije que no haría nada. Hablaré con Fernando, pero tienes que entender que mi influencia tiene límites. La mejor protección que puedes darle a Gabriela es casarla rápidamente con un buen hombre. Si está comprometida, si está bajo la protección de un esposo, Fernando tendrá que buscar en otra parte». La sugerencia era práctica pero dolorosa. Gabriela tenía solo 17 años. No había ningún pretendiente esperando. Y apresurar un matrimonio solo para protegerla de Fernando parecía otra forma de sacrificar su vida. «Lo pensaré», murmuró Tomás, «pero por favor, hable con Fernando, quizás entre en razón». El padre Miguel cumplió su promesa. Unos días después, citó a Fernando Ibarra a la casa parroquial, bajo el pretexto de discutir su participación en las actividades de la iglesia. Cuando Fernando llegó, el sacerdote lo hizo pasar a su estudio y cerró la puerta. «Fernando, he escuchado rumores preocupantes sobre ti y una joven del pueblo, Gabriela Ruiz». Fernando se acomodó en la silla con una expresión de aburrimiento. «¿Qué tipo de rumores, padre?» «Que la estás acosando, que has hecho propuestas inapropiadas a su familia, que estás causando angustia a una familia honesta». Fernando sonrió con frialdad. «La gente habla demasiado en este pueblo, pero no han violado ninguna ley. Si me interesa una muchacha, tengo derecho a cortejarla. Cortejar implica respeto, intenciones honorables. Lo que describes no suena a cortejo». «Padre, con todo respeto, mis asuntos personales no son de su incumbencia». El padre Miguel sintió cómo la frustración crecía en su pecho. Intentó apelar a la conciencia del joven. «Fernando, esa muchacha es inocente. Proviene de una familia devota. Arruinar su reputación, o peor aún, deshonrarla, es un pecado grave. No solo ante Dios, sino ante la sociedad. ¿Qué dirá la gente de ti? ¿Qué dirá de tu familia?» Fernando se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de forma desagradable. «La gente dirá lo que yo quiera que digan, padre, o lo que mi padre quiera. Usted lo sabe mejor que nadie. Ha visto cómo funciona este pueblo». «Tu alma está en peligro, hijo mío. El deseo desenfrenado es un pecado mortal». «Entonces me confesaré después», respondió Fernando con indiferencia. «Esa es su función, ¿no? Perdonar los pecados». El padre Miguel entendió que había perdido esa batalla antes de comenzarla. Fernando se levantó para irse, pero antes de salir por la puerta, se volvió. «Una cosa más, padre. Le sugiero que no se involucre más en este asunto. Mi padre valora su amistad con usted. Sería una lástima que esa amistad se dañara por culpa de una familia insignificante como los Ruiz».
La amenaza era clara. El padre Miguel se quedó sentado en su estudio durante mucho tiempo, después de que Fernando se fuera, sintiendo el peso de su propia impotencia, de las concesiones que había hecho a lo largo de los años en nombre de la supervivencia de la iglesia. Cuando Tomás regresó días después a preguntar sobre el resultado de la conversación, el padre Miguel solo pudo negar con la cabeza. Hice lo que pude, Tomás, pero Fernando es obstinado. Lo mejor que puedo aconsejarte es que mantengas a Gabriela en casa, alejada de cualquier oportunidad de encuentro, y considera seriamente buscarle un esposo. Es la única protección real que puedes darle. Tomás salió de la casa parroquial sintiendo cómo la desesperanza se asentaba en sus huesos. No tenía aliados, no tenía poder, solo tenía el amor por su hija y el deseo desesperado de protegerla en un mundo que parecía diseñado para destruir a las jóvenes como ella. Los días de octubre pasaron con una lentitud agónica. Gabriela permaneció confinada en la casa, saliendo solo para ir a la misa dominical rodeada de toda su familia. Dejó de ayudar a su madre con las entregas de costura. Dejó de ir al mercado, dejó de caminar por las calles del pueblo. Su mundo se redujo a las 4 paredes de su casa, al patio trasero donde a veces se sentaba bajo el sol de la tarde, cosiendo en silencio mientras sus hermanas jugaban a su alrededor. María del Carmen observaba a su hija con el corazón partido. Veía cómo Gabriela se volvía más callada cada día, más pálida, como si la vida misma se estuviera drenando de ella. Intentaba animarla, contándole historias, haciéndola reír con chismes inofensivos del pueblo. Pero Gabriela solo sonreía débilmente, sin que el brillo regresara a sus ojos. Ana y Lucía notaban el cambio en su hermana, pero eran demasiado jóvenes para entender completamente qué estaba pasando. Sabían que Gabriela estaba triste, que algo malo la amenazaba, pero los detalles se les ocultaban. Fernando Ibarra, mientras tanto, parecía haber aceptado la situación. No volvió a aparecer frente a la casa de los Ruiz. No envió más mensajes. El padre Miguel informó a Tomás que Fernando había estado muy ocupado ayudando a su padre con asuntos municipales y que quizás se había olvidado de su capricho. Tomás quería creerlo. María del Carmen era más escéptica. Conocía a los hombres como Fernando. No se rendían, solo esperaban el momento adecuado. Y ese momento llegó el 5 de noviembre de 1886, un viernes por la noche. Tomás había ido a entregar un trabajo en una hacienda a varias horas de camino del pueblo. Era un encargo importante, bien pagado, de un hacendado que había solicitado específicamente los servicios de Tomás. El carpintero había dudado en aceptar, no queriendo dejar sola a su familia. Pero María del Carmen lo había convencido. «Necesitamos el dinero, Tomás. Y estaremos bien, Gabriela no saldrá de la casa. Cerraré todas las puertas con tranca, ve y regresa mañana». Tomás partió al amanecer del viernes. El plan era entregar el trabajo, cobrar el pago y regresar el sábado por la tarde. Esa noche, María del Carmen cerró la casa temprano, acostó a las niñas y a José. Gabriela la ayudó a revisar que todas las puertas estuvieran bien cerradas, que las ventanas estuvieran aseguradas con sus postigos de madera. «Todo estará bien, mamá», le dijo Gabriela, tratando de reconfortar a su madre, quien parecía nerviosa. Se fueron a dormir. La casa quedó en silencio. Solo el sonido ocasional de un perro ladrando en la distancia o el viento soplando entre los árboles del patio. Alrededor de la medianoche, Gabriela se despertó al escuchar un ruido extraño. Un golpe seco, como si alguien hubiera empujado algo pesado. Se incorporó en el catre, escuchando atentamente en la oscuridad. Sus hermanas dormían a su lado, respirando con el ritmo profundo del sueño infantil. Otro ruido, esta vez más cerca. Pasos. Gabriela sintió cómo el terror le helaba la sangre. Alguien estaba dentro de la casa.
se levantó sigilosamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que lo escucharía todo el pueblo. Caminó descalza hacia la puerta del cuarto, asomándose por la rendija. La casa estaba oscura, pero había una luz tenue, como de una linterna o una vela, moviéndose en la sala principal, y entonces vio la silueta. Un hombre, alto, moviéndose con la confianza de quien conoce el lugar. Gabriela quiso gritar, despertar a su madre, pero el miedo le había cerrado la garganta. Solo pudo retroceder hacia el catre temblando. La puerta del cuarto se abrió. La luz de la linterna iluminó el rostro de Fernando Ibarra. «Hola, Gabriela», susurró con una sonrisa. «No grites, no querrás despertar a tus hermanitas». Capítulo 6. Lo que sucedió esa noche en la casa de los Ruiz jamás fue documentado oficialmente. No hubo testigos que declararan ante ningún juez. No se escribió ningún reporte policial. Los hechos quedaron sepultados bajo capas de silencio, vergüenza y terror. Pero las consecuencias fueron imposibles de ocultar. Cuando Tomás Ruiz regresó el sábado por la tarde, encontró su casa sumida en un silencio antinatural. María del Carmen estaba sentada en la sala, con los ojos rojos de llorar pero secos ahora, con una expresión de devastación absoluta en el rostro. Las niñas y José estaban en el cuarto del fondo, callados, asustados por algo que no comprendían del todo, y Gabriela estaba en su habitación, acostada en el catre, mirando hacia la pared, sin responder cuando su padre pronunció su nombre. Tomás se arrodilló junto al catre. Tocó con suavidad el hombro de su hija. Gabriela se encogió ante el contacto, un gesto que le rompió el corazón a su padre. «Gabriela, mijita, ¿qué pasó?» Ella no respondió. María del Carmen entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Con voz quebrada, le contó a su esposo lo que había podido reconstruir de los eventos de la noche anterior. Fernando Ibarra había entrado a la casa mientras todos dormían. Había forzado la ventana del taller de costura, una ventana cuya tranca estaba rota hacía semanas, pero que Tomás no había tenido tiempo de reparar. Había caminado por la casa en la oscuridad, orientándose con una linterna, buscando el cuarto donde dormía Gabriela. Cuando la encontró, había tapado su boca con la mano antes de que pudiera gritar. Le había susurrado amenazas. Si gritaba, despertaría a sus hermanas y ellas verían todo. Si intentaba resistirse, él haría lo mismo con Ana. Si decía algo después, si acusaba a alguien, su familia sufriría las consecuencias, y entonces la violó. María del Carmen descubrió a Gabriela al amanecer, cuando entró al cuarto para despertar a las niñas. La encontró acurrucada en el catre, temblando, con el vestido rasgado y manchas de sangre en las sábanas. Las hermanas de Gabriela habían dormido durante todo el ataque. No habían escuchado nada. Fernando había sido cuidadoso, metódico en su violencia. Tomás escuchó todo esto sintiendo cómo la furia y el horror se batallaban en su pecho. Quería matar a Fernando Ibarra con sus propias manos. Quería arrastrarlo a la plaza del pueblo y golpearlo hasta que suplicara perdón. Quería justicia, pero sabía que no la tendría. ¿Ha visto un médico a Gabriela?, preguntó con voz temblorosa. María del Carmen negó con la cabeza. No podemos llamar al médico. Si lo hacemos, todo el pueblo lo sabrá. Y sabes lo que dirán. Dirán que Gabriela lo alentó, que fue su culpa. La llamarán prostituta, nunca podrá casarse, nadie querrá tocarla. Pero está herida, necesita atención. Yo la cuidaré. He limpiado las heridas, le he dado té de hierbas para el dolor, pero Tomás... María del Carmen comenzó a llorar de nuevo. «Hay algo más. Si Fernando la dejó embarazada, ¿qué haremos?» Esa posibilidad se cernía sobre ellos como una nube negra. Un embarazo sería la prueba visible de la deshonra. No habría forma de ocultarlo. Y en una sociedad donde la virginidad de una mujer determinaba su valor, un embarazo fuera del matrimonio significaba la ruina absoluta.
Tomás se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos. Durante largo rato, ninguno de los dos habló. Solo había el sonido de la respiración entrecortada de Gabriela desde el catre. Finalmente, Tomás se puso de pie. «Voy a ir con el padre Miguel. Quizás él pueda ayudar. Quizás pueda hablar con Fernando, obligarlo a, no sé, a responder por lo que hizo». «Tomás, el padre Miguel no hará nada, ya lo sabes. Tengo que intentar algo. No puedo quedarme aquí sin hacer nada». Salió de la casa caminando rápidamente hacia la plaza, hacia la casa parroquial. El sol de la tarde caía con fuerza, pero Tomás temblaba como si estuviera en medio del invierno. El padre Miguel lo recibió en su estudio. Al ver la expresión en el rostro de Tomás, el sacerdote supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. «Fernando Ibarra violó a mi hija», dijo Tomás sin preámbulos, con la voz ronca de contener los gritos. «Entró a mi casa en la noche. La atacó en su propia cama, con sus hermanas durmiendo al lado». El padre Miguel se quedó inmóvil por un momento, con el rostro pálido. «Tomás, ¿estás seguro? Es una acusación muy grave». «Por supuesto que estoy seguro. Mi hija está destrozada». «¿Cree que inventaría algo así?» El padre Miguel se sentó pesadamente en su silla. «Dios mío, esto es terrible. Necesito que haga algo, padre. Necesito que vaya con don Octavio, que le diga lo que su hijo hizo, que exija que Fernando responda por su crimen». El sacerdote guardó silencio durante largo rato. Cuando habló, su voz sonaba cansada, derrotada. «Tomás, si acusas a Fernando Ibarra, ¿qué pruebas tienes? Es tu palabra contra la suya. Él negará todo. Dirá que Gabriela lo sedujo, que ella quería que sucediera. Y la gente le creerá a él, no a ti». «No, pero es mentira. Mi hija es virgen. Era virgen hasta que ese monstruo la atacó». «Lo sé. Pero en un juicio, ¿quién testificará eso? ¿Quién dirá que la vieron antes y confirmarán su virtud? Los Ibarra tienen dinero para comprar testigos. Tienen influencia sobre el juez. Fernando no pasará ni un día en la cárcel». Tomás sentía cómo las lágrimas le quemaban los ojos. «Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo que se salga con la suya?» El padre Miguel respiró profundamente antes de hablar. Hay una solución. No es justa, no es lo que debería ser, pero es la única que veo». «¿Qué solución?» «El Código Penal permite que un hombre acusado de violación evite la prisión si se casa con su víctima. Si Fernando se casa con Gabriela, el crimen queda borrado legalmente. Ella recupera su honor al convertirse en esposa legítima. Si queda embarazada, el hijo tendrá un nombre». Tomás sintió como la náusea le revolvía el estómago. «Me está diciendo que case a mi hija con el hombre que la violó. Te estoy diciendo que es la única forma de protegerla. Si no se casa, vivirá el resto de su vida con la mancha de la deshonra. Nadie más querrá casarse con ella. Si tiene un hijo, ese niño será un bastardo, rechazado por la sociedad. Pero si se casa con Fernando, aunque el matrimonio sea infeliz, al menos tendrá un lugar en el mundo. Es una locura, es una crueldad. Es la ley, Tomás. No la escribí yo, no la inventé yo, pero es lo que hay». Tomás se levantó tambaleándose hacia la puerta. No puedo hacer eso. No puedo entregarle mi hija a ese monstruo». «Entonces, ¿qué harás?» La voz del padre Miguel sonaba impaciente ahora. «¿La mantendrás encerrada en tu casa el resto de su vida? Verás cómo la gente la señala en la calle, cómo la llaman puta. Verás cómo su vida se convierte en un infierno de soledad y vergüenza». Tomás salió de la casa parroquial sin responder. Caminó por las calles del pueblo como un hombre perdido, sin rumbo, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Cuando regresó a casa esa noche, María del Carmen estaba esperándolo. «El padre Miguel vino mientras no estabas», le dijo. «Trajo un mensaje de don Octavio». «¿Qué mensaje?»
que Fernando está dispuesto a casarse con Gabriela, que lo hará por el bien de ella, para restaurar su honor, que la boda se celebrará en 2 semanas. Tomás sintió cómo la habitación giraba a su alrededor. ¿Y qué le dijiste? María del Carmen comenzó a llorar de nuevo. Le dije que hablaría contigo, pero Tomás, no sé qué otra opción tenemos. He estado pensando todo el día. Si rechazamos la oferta, ¿qué le espera a Gabriela? Ya sabes cómo es este pueblo, ya sabes lo que le harán. Pero casarla con él es como matarla, es peor que la muerte. Lo sé, Dios mío, lo sé, pero al menos estará viva. Al menos tendrá un techo, comida, un nombre. Quizás con el tiempo. No terminó la frase. Ambos sabían que no había esperanza de que el matrimonio fuera otra cosa que una tortura para Gabriela. Esa noche, los padres de Gabriela se sentaron junto a su cama. Ella seguía sin hablar, mirando hacia la pared con ojos vacíos. «Gabriela, mijita», comenzó María del Carmen con voz suave, «tenemos que hablar sobre tu futuro». Lentamente, Gabriela se volvió hacia sus padres. Por primera vez desde el ataque, los miró directamente. «Fernando Ibarra ha ofrecido casarse contigo», continuó María del Carmen. «Es la única manera de arreglar esto, de protegerte». Gabriela no mostró ninguna emoción. Solo preguntó con voz plana, «¿Y si digo que no?» Tomás tomó la mano de su hija. «Si dices que no, te apoyaremos, pero tienes que entender lo que eso significa. El pueblo entero sabrá lo que pasó. Te culparán a ti, dirán cosas horribles, y si quedaste embarazada...» «Entiendo», interrumpió Gabriela. «Entiendo que no tengo elección real, que o me caso con el hombre que me violó, o vivo como una paria el resto de mi vida». Las lágrimas corrían por las mejillas de María del Carmen. «Lo siento, hijita, lo siento tanto. Si hubiera otra manera, no la hay», dijo Gabriela con una calma aterradora. «Nunca la hubo. Desde el momento en que Fernando decidió que me quería, mi vida dejó de pertenecerme». Se volvió de nuevo hacia la pared. «Díganle que acepto, díganle que me casaré con él». Capítulo 7. La boda se fijó para el 21 de noviembre de 1886, 16 días después de la violación. El padre Miguel celebraría la ceremonia en la iglesia del pueblo a las 10 de la mañana. Sería una boda pequeña, sin las festividades habituales, sin el baile y la comida que normalmente acompañaban a estos eventos. Don Octavio Ibarra se encargó de todos los arreglos. Contrató a un sastre de la ciudad cercana para que confeccionara un traje nuevo para Fernando. Ordenó que se comprara un vestido de novia para Gabriela, un vestido sencillo de color blanco que una de las sirvientas de la casa Ibarra le llevó a María del Carmen una semana antes de la boda. El pueblo entero conocía la situación. Los rumores se habían esparcido con la velocidad del fuego en pastizal seco. La versión oficial, la que los Ibarra promovían, era que Fernando y Gabriela se habían enamorado en secreto, que habían tenido un desliz y que Fernando, siendo un hombre honorable, había decidido casarse con ella para restaurar su honor. Pero en los susurros privados, en las conversaciones que la gente tenía detrás de las puertas cerradas, todos sabían la verdad. Sabían que Fernando había violado a Gabriela. Sabían que ella estaba siendo forzada a casarse con su agresor. Pero nadie hacía nada. Nadie protestaba. Nadie defendía a la joven. Algunos expresaban lástima. Las mujeres mayores del pueblo, en particular, entendían el horror de la situación. Ellas habían vivido en el mismo sistema toda su vida. Sabían cómo las leyes y las costumbres se retorcían para proteger a los hombres poderosos, mientras sacrificaban a las mujeres vulnerables. Pero la lástima no era acción, y nadie estaba dispuesto a desafiar a los Ibarra. El padre Miguel intentó racionalizar su papel en todo esto.
Se decía a sí mismo que estaba salvando a Gabriela de un destino peor, que el matrimonio, aunque forzado, le daría al menos una posición en la sociedad, que Dios entendería que él estaba tratando de minimizar el daño en una situación imposible. Pero por las noches, cuando estaba solo en su habitación, el padre Miguel no podía dormir. La conciencia lo atormentaba. Sabía que al celebrar esa boda, estaba traicionando los principios más básicos de su fe. Sabía que estaba participando en una injusticia monstruosa. 2 días antes de la boda, el padre Miguel fue a la casa de los Ruiz. Necesitaba hablar con Gabriela, prepararla para el sacramento del matrimonio como era su deber. María del Carmen lo hizo pasar a la sala. Gabriela bajó del cuarto del piso superior, donde había pasado la mayor parte de los últimos días. Estaba pálida, más delgada, con ojeras profundas marcando su rostro joven. «Gabriela», comenzó el padre Miguel sentándose frente a ella en la modesta sala. «Vine a hablar contigo sobre el matrimonio, sobre tus deberes como esposa». Gabriela lo miró sin expresión. «¿Qué quiere que diga, padre? ¿Que prometo obedecer al hombre que me violó? ¿Que lo amaré y lo respetaré?» El padre Miguel sintió cómo la vergüenza le ardía en las mejillas. «Gabriela, entiendo tu dolor, pero el matrimonio es un sacramento sagrado. Ante Dios, cuando te cases con Fernando, él será tu esposo legítimo. Tendrás que cumplir con tus obligaciones». «¿Obligaciones?», la voz de Gabriela sonaba hueca. «Como dejar que me viole cada noche ahora con el permiso de la ley y de la iglesia». «No uses esas palabras. En el matrimonio, la unión entre esposo y esposa es...» «No me hable de santidad, padre», interrumpió Gabriela. «No hay nada santo en esto, y usted lo sabe. Está vendiendo su alma tanto como yo estoy vendiendo mi cuerpo». El padre Miguel no supo qué responder. Se quedó sentado en silencio durante largo rato. Finalmente, habló con voz baja. «Tienes razón. Esto no es santo. Es una abominación. Pero no sé qué más hacer. Si tuviera el poder de detenerlo, lo haría. Pero no lo tengo». «Entonces no pretenda que esta boda es una bendición», dijo Gabriela. «Llámela por lo que es. Una sentencia». El padre Miguel se marchó de la casa de los Ruiz sintiendo el peso de su propia cobardía más que nunca. La noche antes de la boda, Gabriela se sentó con su madre en el taller de costura. María del Carmen estaba haciendo los últimos ajustes al vestido de novia. Trabajaba en silencio, con lágrimas cayendo sobre la tela blanca. «Mamá», dijo Gabriela suavemente, «deja de llorar. Esto no es tu culpa». «Sí lo es», respondió María del Carmen. «Debí protegerte mejor. Debí. No pudiste hacer nada. Ninguno de ustedes pudo. El sistema está diseñado así. Las mujeres como yo no importan». María del Carmen dejó la aguja y abrazó a su hija con fuerza. «Importas. Para mí, para tu padre, para tus hermanos. Importas más que todo en el mundo». «Lo sé», susurró Gabriela. «Pero no es suficiente, ¿verdad? El amor no me protegió. Las oraciones no me salvaron. Solo soy una propiedad que cambió de dueño». Permanecieron abrazadas durante largo tiempo, madre e hija, llorando juntas en la penumbra del taller. El día de la boda amaneció gris. Nubes bajas cubrían el cielo, amenazando lluvia. El aire estaba húmedo y pesado. Gabriela se vistió con ayuda de su madre. El vestido blanco le quedaba bien, pero se sentía como un sudario. Su madre le peinó el cabello con ternura, trenzándolo con cintas blancas. Le puso un velo corto que cubría su rostro. No hubo celebración en la casa de los Ruiz esa mañana. No hubo música ni risas. Solo el silencio pesado de una familia preparándose para un funeral. A las 9:30, Tomás y María del Carmen escoltaron a Gabriela hasta la iglesia. Sus hermanas y su hermano pequeño caminaban detrás,
confundidos por la tristeza que impregnaba todo. La iglesia estaba casi vacía. Solo algunas familias cercanas a los Ibarra habían asistido, más por obligación que por celebración. Los bancos del frente estaban ocupados por don Octavio y doña Esperanza, vestidos con su mejor ropa. Fernando ya estaba allí, de pie junto al altar, con un traje nuevo de color oscuro. Cuando Gabriela entró a la iglesia del brazo de su padre, un silencio absoluto cayó sobre los presentes. Todos podían ver que ella estaba llorando bajo el velo. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como los de alguien caminando hacia su propia ejecución. Tomás la llevó hasta el altar y la entregó a Fernando con una expresión de asco apenas contenido. Fernando tomó la mano de Gabriela. Ella se estremeció ante el contacto, pero no la retiró. El padre Miguel comenzó la ceremonia con voz temblorosa. Recitó las palabras tradicionales, las bendiciones habituales, pero cada palabra le sabía a ceniza en la boca. Cuando llegó el momento de los votos, Gabriela tuvo que repetir las palabras sagradas. Yo, Gabriela Ruiz, te acepto a ti, Fernando Ibarra, como mi esposo. Su voz era apenas un susurro. Lloraba abiertamente ahora con lágrimas corriendo por debajo del velo. Fernando pronunció sus votos con voz firme, sin mostrar ninguna emoción, como si estuviera cumpliendo una formalidad aburrida. Yo, Fernando Ibarra, te acepto a ti, Gabriela Ruiz, como mi esposa. El padre Miguel los declaró marido y mujer. Las palabras sonaron como una condena. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero esto no era obra de Dios. Era obra de hombres, de leyes injustas y de un sistema corrupto. No hubo beso, no hubo aplausos. Solo un silencio incómodo mientras Fernando llevaba a Gabriela fuera de la iglesia, tomándola del brazo con una posesividad que hizo que varios de los presentes desviaran la mirada. La pareja salió de la iglesia bajo el cielo gris. Una lluvia ligera comenzaba a caer. Los pocos asistentes se dispersaron rápidamente, aliviados de poder escapar de aquella ceremonia tan incómoda. María del Carmen intentó acercarse a su hija, pero don Octavio se interpuso. «Gabriela es parte de nuestra familia ahora», dijo con frialdad. «Vivirá en nuestra casa, pueden visitarla en un tiempo apropiado». Gabriela miró hacia atrás, hacia sus padres, con una expresión de terror absoluto. Pero Fernando la jalaba del brazo, llevándola hacia la casa de los Ibarra, que estaba al otro lado de la plaza. María del Carmen colapsó en los brazos de su esposo, sollozando. Tomás la sostuvo, incapaz de hablar, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Acababan de entregar a su hija a un monstruo, y la ley, la iglesia y la sociedad lo habían permitido. Capítulo 8. La vida de Gabriela como esposa de Fernando Ibarra comenzó exactamente como ella había temido. La llevaron a la casa grande en la plaza principal, a una habitación en el segundo piso que ahora sería su prisión. Era una habitación elegante, decorada con muebles finos y cortinas de terciopelo, pero para Gabriela era una celda. Fernando no fingió afecto. No pretendió que aquel matrimonio fuera otra cosa que lo que era, su derecho legal sobre el cuerpo de Gabriela. La primera noche la violó de nuevo, con la misma brutalidad que aquella noche de noviembre en la casa de los Ruiz. Pero ahora lo hacía con la bendición de la iglesia y la protección de la ley. Gabriela aprendió a disociarse durante esos momentos. Aprendió a dejar que su mente volara lejos, mientras su cuerpo permanecía atrapado bajo el peso de Fernando. Se imaginaba a sí misma en otros lugares, caminando por los campos de flores silvestres que crecían en las colinas durante la primavera, sentada junto a su madre en el taller de costura, escuchando las risas de sus hermanas. Durante el día, se le permitía cierta libertad dentro de los límites de la casa. Doña Esperanza la trataba con frialdad distante, como si Gabriela fuera una sirvienta más que una nuera.
Le asignaba tareas domésticas: bordar las servilletas, ayudar a las criadas con la limpieza, preparar conservas de frutas. Gabriela cumplía sin protestar. Había aprendido que la resistencia solo traía más dolor. Fernando tenía un temperamento violento que se desataba ante cualquier signo de desobediencia. La golpeaba con regularidad, dejando moretones en lugares que la ropa podía ocultar. A Gabriela se le permitía visitar a su familia una vez por semana, los domingos después de la misa. Pero estas visitas eran supervisadas. Fernando la acompañaba hasta la puerta de la casa de los Ruiz, esperaba afuera durante 1 hora exactamente y luego la escoltaba de regreso. Durante esas visitas, Gabriela intentaba fingir que estaba bien. No quería angustiar más a sus padres, sonreía débilmente, hablaba de cosas triviales, evitaba el contacto visual prolongado porque sabía que si miraba a su madre directamente a los ojos, colapsaría. María del Carmen sabía que su hija estaba sufriendo. Veía los moretones mal disimulados. Notaba cómo Gabriela se sobresaltaba ante cualquier ruido fuerte. Observaba cómo su hija se había convertido en una sombra de la muchacha vibrante que había sido apenas meses atrás. Pero no podía hacer nada. El matrimonio era sagrado. Ante la ley y ante Dios, Fernando tenía derecho a tratar a Gabriela como quisiera. Un esposo podía disciplinar a su esposa. Era su prerrogativa. Las semanas pasaron. Diciembre llegó con el frío del invierno. Gabriela comenzó a sentir náuseas por las mañanas. Sus pechos se volvieron sensibles. Su periodo menstrual no llegó. Estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Fernando, él sonrió con satisfacción. Bien, mis padres estarán complacidos. Un heredero consolidará mi posición. Gabriela sintió cómo la desesperación se apoderaba de ella. Ahora estaba atada a Fernando no solo por las cadenas del matrimonio, sino por el hijo que crecía en su vientre. Un hijo concebido en violencia, destinado a crecer en un hogar sin amor. El embarazo fue difícil. Gabriela sufría de náuseas constantes. Perdió peso a pesar del bebé que crecía en su interior. Doña Esperanza la criticaba por su debilidad, diciéndole que las mujeres de verdad no se quejaban durante el embarazo. Fernando se volvió más violento a medida que el vientre de Gabriela crecía. La acusaba de engordar, de volverse poco atractiva. Seguía forzándola a tener relaciones sexuales a pesar del embarazo, sin importarle su malestar o su dolor. En enero de 1887, durante una de sus visitas dominicales, Gabriela finalmente se derrumbó. Estaba sentada con su madre en el taller de costura cuando comenzó a llorar incontrolablemente. «No puedo más, mamá. No puedo seguir viviendo así». María del Carmen abrazó a su hija, sintiendo cómo su propio corazón se destrozaba. «Lo sé, mijita, lo sé. Me va a matar», susurró Gabriela. «No ahora, pero eventualmente. Me está matando lentamente, pedazo a pedazo. ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer». Pero ambas sabían que no había nada. No había escape, no había divorcio, no había refugio. Una mujer casada pertenecía a su esposo hasta que la muerte los separara. Las visitas de Gabriela a su familia se volvieron más esporádicas. Fernando comenzó a encontrar excusas para no permitirle ir. Decía que ella estaba demasiado débil para caminar, que el clima era muy frío, que su familia la alteraba y eso no era bueno para el bebé. En febrero, las visitas cesaron por completo. María del Carmen fue a la casa de los Ibarra, rogando ver a su hija. Doña Esperanza la despidió en la puerta. «Gabriela está descansando. El embarazo ha sido difícil. No puede recibir visitas. Pero soy su madre. Por favor, déjeme verla solo un momento». «Le dije que no es posible. Ahora retírese, antes de que llame a alguien para que la saque». María del Carmen regresó a su casa destrozada. Le contó a Tomás. Él intentó ir a ver al padre Miguel, pedirle que intercediera, pero el sacerdote solo pudo negar con la cabeza.
No puedo inmiscuirme en un matrimonio, Tomás. Eso está fuera de mi jurisdicción. Pero mi hija está en peligro. No tienes pruebas de eso, y aunque las tuvieras, ¿qué quieres que haga? ¿Que vaya con don Octavio a acusar a su hijo? Ya sabes cómo resultó la última vez. Los padres de Gabriela quedaron impotentes, cortados de su hija, sin saber si estaba viva o muerta, atormentados por pesadillas sobre lo que podría estarle pasando. En marzo, una vecina que trabajaba como sirvienta en una casa cercana a la de los Ibarra le contó a María del Carmen que había visto a Gabriela en el patio interior de la casa. Estaba muy delgada a pesar del embarazo avanzado. Tenía moretones visibles en los brazos y había escuchado gritos, el sonido de cosas rompiéndose, violencia contenida dentro de esas paredes elegantes. María del Carmen compartió esta información con Tomás. Ambos lloraron, sintiéndose completamente indefensos. «Tenemos que sacarla de ahí», dijo Tomás. «No importa las consecuencias». «¿Cómo? Si intentamos llevarla, los Ibarra nos acusarán de secuestro. Tienen el poder, tienen la ley de su lado. Nos meterán a la cárcel y Gabriela seguirá atrapada». No había solución. Solo había sufrimiento y espera. El 23 de marzo de 1887, Gabriela dio a luz a un niño. El parto fue difícil, prolongado. Duró casi 24 horas. No hubo médico presente, solo una partera del pueblo que había atendido innumerables nacimientos. El bebé nació débil pero vivo. Lo llamaron Octavio en honor al abuelo. Gabriela apenas tuvo fuerzas para sostener a su hijo. Estaba exhausta, desangrada, con el cuerpo destrozado por el parto. La partera le dijo a doña Esperanza que Gabriela necesitaba descanso, comida nutritiva y cuidados constantes. Pero apenas 3 días después del parto, Fernando entró a la habitación donde Gabriela yacía recuperándose. Cerró la puerta con llave. «Ya es suficiente descanso», dijo con una sonrisa cruel. «Eres mi esposa. Es hora de que cumplas con tus deberes». Gabriela intentó protestar, decirle que estaba demasiado débil, que todavía sangraba del parto. Pero Fernando no escuchaba. La violó allí mismo, en la cama donde acababa de dar a luz, sin importarle su dolor o sus súplicas. Esa noche, Gabriela se quedó despierta en la oscuridad, con el bebé durmiendo en una cuna junto a su cama. Pensó en todas las formas en que podría terminar con su sufrimiento. Pensó en el frasco de láudano que había visto en el tocador de doña Esperanza. Pensó en la ventana del segundo piso y la caída hasta el pavimento de la plaza. Pero entonces miró al bebé, a ese niño inocente que no había pedido nacer, que no tenía culpa de los pecados de su padre, y supo que no podía dejarlo solo en este mundo cruel. Gabriela decidió sobrevivir, no por ella misma, sino por ese niño. Tal vez, solo tal vez, podría salvarlo de convertirse en un monstruo como su padre. El 2 de abril de 1887, un viernes por la tarde, una de las sirvientas de la casa Ibarra encontró a Gabriela al pie de las escaleras que conectaban el segundo piso con la planta baja. Estaba inconsciente, con sangre manando de una herida en la cabeza. La sirvienta gritó pidiendo ayuda. Doña Esperanza bajó corriendo. Enviaron a alguien a buscar al médico del pueblo. Cuando el médico llegó y examinó a Gabriela, negó con la cabeza. Ha sufrido un traumatismo severo en el cráneo y tiene costillas rotas. Parece que cayó desde lo alto de la escalera. ¿Vivirá?, preguntó doña Esperanza, más preocupada por el escándalo que por la vida de su nuera. No lo sé. Las próximas horas serán críticas. Gabriela nunca recuperó la conciencia. Murió al amanecer del 3 de abril de 1887, 5 meses después de su boda forzada. Tenía 17 años. La versión oficial fue que había tropezado en las escaleras. Un accidente trágico. Una joven esposa y madre, débil aún del parto reciente, que perdió el equilibrio y cayó. Pero los vecinos contaron otra historia. Dijeron que habían escuchado gritos esa tarde.
que habían oído el sonido de algo pesado golpeando contra la pared, que habían visto a Fernando salir de la casa poco después, con manchas que parecían sangre en la manga de su camisa. Nadie investigó. El juez del pueblo, amigo cercano de don Octavio, declaró la muerte como accidental sin siquiera inspeccionar el cuerpo cuidadosamente. No hubo autopsia, no hubo interrogatorios. Gabriela fue enterrada en el cementerio del pueblo 2 días después. Sus padres estuvieron presentes, destrozados por el dolor. María del Carmen tuvo que ser sostenida por su esposo durante toda la ceremonia porque sus piernas no la sostenían. El padre Miguel condujo el funeral con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía la verdad, todos la sabían, pero nadie la diría en voz alta. Fernando Ibarra asistió al funeral vestido de negro, con expresión solemne, interpretando el papel del esposo afligido. Nadie lo acusó. Nadie lo cuestionó. Después del entierro, Fernando regresó a su vida normal. Continuó ayudando a su padre en la presidencia municipal. Continuó cabalgando por el pueblo con la misma arrogancia de siempre. El bebé, el pequeño Octavio, fue criado por doña Esperanza y las criadas. Creció sin conocer nunca a su madre. Le contaron que ella había muerto en un accidente trágico. Nunca le dijeron la verdad. Un año después de la muerte de Gabriela, Fernando Ibarra se casó de nuevo, esta vez con una joven de una familia acomodada de la ciudad cercana, una muchacha de su misma clase social. Tuvieron 3 hijos más. Nadie habló nunca de Gabriela. Los padres de Gabriela vivieron el resto de sus vidas con el peso de la culpa y el dolor. María del Carmen envejeció prematuramente. Su cabello se volvió blanco antes de cumplir 40 años. Dejó de coser. No podía soportar tocar la tela sin recordar el vestido de novia que había confeccionado para su hija. Tomás siguió trabajando como carpintero, pero su espíritu estaba roto. Construía ataúdes con las manos temblorosas, pensando en el ataúd que había hecho para Gabriela, en cómo había tallado su nombre en la madera, con lágrimas cayendo sobre el trabajo. El padre Miguel nunca se perdonó a sí mismo. Había oficiado la boda que condenó a Gabriela. Había celebrado el sacramento que legalizó su tortura. Pasaba las noches en oración, rogándole a Dios que perdonara su cobardía, sabiendo que el perdón divino no borraría su participación en aquella injusticia monstruosa. Y Gabriela Ruiz, la muchacha de 17 años que solo quería coser junto a su madre y vivir una vida tranquila, quedó reducida a un susurro en la memoria del pueblo, una advertencia que las madres les daban a sus hijas en voz baja. Cuidado con los hombres poderosos, mira lo que le pasó a Gabriela Ruiz. Su historia quedó enterrada junto con su cuerpo en el cementerio del pueblo, bajo una lápida simple que solo decía Gabriela Ruiz de Ibarra, 1869-1887, que descanse en paz. Pero no hubo paz, ni para ella, ni para quienes la habían fallado. Esta es la historia de Gabriela Ruiz, una historia que se repitió miles de veces en el México del siglo XIX. Miles de mujeres forzadas a casarse con sus violadores. Miles de vidas destruidas por leyes diseñadas para proteger el honor de las familias mientras sacrificaban la dignidad y la seguridad de las víctimas. La ley que permitía a los violadores escapar de la prisión casándose con sus víctimas permaneció en los códigos penales de México durante décadas. No fue hasta bien entrado el siglo XX que comenzó a eliminarse, estado por estado, a medida que los movimientos por los derechos de las mujeres ganaban fuerza. Pero el daño ya estaba hecho. Generaciones de mujeres habían sufrido bajo este sistema. Sus nombres, sus historias, sus sufrimientos quedaron enterrados en el olvido. La historia de Gabriela es un recordatorio de cuán fácil es para las sociedades normalizar la crueldad cuando beneficia a los poderosos.
Es un recordatorio de que las leyes no siempre protegen a los débiles. Y es un recordatorio de que debemos permanecer vigilantes, porque las injusticias del pasado pueden regresar disfrazadas de nuevas formas si no aprendemos de la historia. Si esta historia te ha conmovido, si te ha indignado, si te ha hecho reflexionar sobre las injusticias que todavía persisten en nuestro mundo, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte más historias como esta. Porque recordar a las víctimas olvidadas, dar voz a quienes fueron silenciadas, es una forma de honrar su memoria y de luchar para que tales horrores nunca vuelvan a repetirse. Gabriela Ruiz de Ibarra no tuvo elección, no tuvo voz, no tuvo justicia, pero nosotros podemos elegir recordarla, podemos elegir contar su historia. Y podemos elegir construir un mundo donde ninguna mujer más tenga que sufrir lo que ella sufrió. Gracias por escuchar.